En los anales de la historia abundan los gobernantes cuya gloria se funda en victorias militares o construcciones grandiosas. Pero solo un monarca logró convertir el arte del amor en instrumento de política estatal, y los sentimientos románticos en obras maestras arquitectónicas que asombran la imaginación después de milenios. Ramsés II, quien gobernó Egipto desde 1303 hasta 1213 antes de nuestra era, creó un modelo único de gobierno donde los vínculos del corazón servían a propósitos diplomáticos, y cada unión matrimonial se convertía en un ladrillo del fundamento de un gran imperio. Durante 66 años en el trono, este destacado representante de la 19ª dinastía no solo administró el Estado, dirigió una sinfonía de pasiones donde cada nota tenía resonancia política. La ascensión al trono a los 25 años abrió ante el joven faraón posibilidades ilimitadas. Ramsés comprendió intuitivamente la verdad fundamental de la diplomacia del Antiguo Oriente: los matrimonios no son asunto personal, sino recurso estratégico. En un mundo donde los lazos dinásticos determinaban las fronteras de los estados, una hábil política matrimonial valía más que cualquier ejército. El harén real se transformó en una verdadera academia de relaciones internacionales. Las fuentes oficiales mencionan 8 esposas principales del faraón. Sin embargo, los investigadores se inclinan a pensar que el número real de sus esposas se aproximaba al centenar. Cada una de ellas representaba cierta fuerza política. Las hijas de los reyes hititas simbolizaban la paz con los vecinos del norte, las princesas nubias garantizaban la lealtad de las provincias del sur, y las aristócratas libias aseguraban la estabilidad de las fronteras occidentales. En este caleidoscopio de alianzas políticas, un lugar especial lo ocupó una mujer que logró conquistar no solo el reconocimiento estatal, sino también el afecto sincero del poderoso soberano. Nefertari Merienmu, perfecta amada de la diosa Mut, se convirtió no solo en la primera entre iguales, sino en la musa que inspiró al faraón a crear obras de arte sin igual en la historia. El carácter revolucionario de la actitud de Ramsés hacia su elegida se manifestó en la violación de los cánones sagrados del arte figurativo. Tradicionalmente, las esposas de los gobernantes se representaban en escala significativamente reducida, subrayando visualmente su posición dependiente. Sin embargo, en los complejos templarios de Abu Simbel, la figura de Nefertari alcanza las mismas dimensiones que la representación del propio faraón. Tal audacia rayaba en la blasfemia, pero Ramsés dio conscientemente este paso, proclamando la igualdad de su amada ante dioses y hombres. La poesía de piedra que el faraón dedicó a su musa asombra por la profundidad de los sentimientos. Astro para el cual amanece el día, señora de las dos tierras, aquella cuyo rostro apacigua a las divinidades, estos epítetos se tallaban en granito por manos de maestros que trabajaban por mandato de un hombre cuya palabra decidía los destinos de continentes. La materialización de las vivencias amorosas requirió recursos colosales. El templo menor en Abu Simbel, dedicado a la adorada reina, se creó a lo largo de 2 décadas. Legiones de canteros, escultores y artistas transformaron las rocas nubias en un himno a la pasión eterna, tallado en la eternidad. Las aficiones románticas del gran faraón nunca estuvieron separadas del frío cálculo del estadista. Cada ceremonia nupcial representaba una misión diplomática del más alto nivel, donde la sensualidad servía a la política y la intimidad se convertía en acto público. El ejemplo más brillante de tal estrategia fue el matrimonio con la hija del rey hitita, concertado en el 34º año del reinado de Ramsés. Este evento completó un largo periodo de confrontación militar entre las dos superpotencias de la antigüedad, transformando enemigos seculares en aliados. La ceremonia matrimonial asombraba por su magnitud y duración. La procesión nupcial de la princesa hitita contaba con 3.000 participantes, y la celebración misma se extendió durante varias lunas. El ajuar de la novia incluía no solo tesoros tradicionales, objetos de oro, vajilla de plata, gemas, sino también bestias exóticas, caballos de raza y obras de arte. Sin embargo, el valor principal seguía siendo la propia princesa, que personificaba el cese del derramamiento de sangre entre los pueblos. La maestría psicológica de Ramsés en el ámbito de la gestión de la opinión pública superaba las habilidades de muchos líderes modernos. El faraón reconocía la necesidad de demostrar no solo fuerza, sino también humanidad.
Los súbditos debían ver en el gobernante no a un tirano insensible, sino a una personalidad capaz de emociones genuinas. Precisamente por eso las hazañas románticas del monarca recibían amplia cobertura en los documentos oficiales, y se reflejaban en las pinturas templarias. La vida privada del gobernante se transformó en una representación teatral continua. Cada ceremonia nupcial se acompañaba de celebraciones grandiosas que duraban semanas. La población recibía banquetes gratuitos, se organizaban espectáculos dramáticos y competencias atléticas. El pueblo se convencía, su señor no solo era poderoso, sino también magnánimo, no solo temible, sino también capaz de ternura. Las soluciones arquitectónicas también servían a la propaganda romántica. Los santuarios erigidos en honor de las esposas reales funcionaban no solo como centros religiosos, sino también como sonetos de piedra que cantaban los sentimientos del faraón. Cada pórtico, cada bajorrelieve narraba otro episodio romántico de la vida de la corte. Merece especial atención el fenómeno astronómico en Abu Simbel, donde 2 veces al año los rayos solares penetran en la profundidad del templo, iluminando la estatua del gobernante. El concepto original preveía la iluminación simultánea de la representación de Nefertari, creando el efecto de un abrazo cósmico programado en piedra para milenios por venir. El harén real funcionaba como una unidad administrativa autónoma con su propia jerarquía, leyes y costumbres. Las esposas principales disponían de residencias personales, séquito de servidores y propiedades territoriales. Muchas de ellas participaban activamente en el gobierno del Estado, desempeñando roles de representantes diplomáticas o gobernadoras temporales en ausencia del esposo. Las pasiones románticas de Ramsés ejercieron un impacto fundamental en los destinos de la civilización egipcia. Los investigadores contemporáneos evalúan la cantidad de hijos del gran faraón en un rango de 100 a 160 personas. Tal fecundidad creó una telaraña dinástica que envolvió todo el mundo conocido entonces. Cada príncipe representaba un potencial heredero del trono, cada princesa un valioso recurso diplomático para alianzas internacionales. El faraón creó una red viva de lazos familiares de su propia descendencia. Sus vástagos gobernaron territorios nubios, concertaron matrimonios con casas reinantes de estados vecinos, ocuparon los más altos cargos sacerdotales en templos clave. Sin embargo, el exceso de herederos generó serios problemas dinásticos. Tras la muerte de Ramsés estallaron disputas encarnizadas por el trono, que debilitaron significativamente el Estado egipcio. La multiplicidad de pretendientes al poder se convirtió en multiplicidad de conflictos. A pesar de estas complicaciones, la actividad constructora de Ramsés, inspirada por sus vínculos del corazón, cambió cardinalmente la fisonomía arquitectónica del país. Además del célebre Abu Simbel, el faraón erigió complejos templarios en Karnak, Luxor y Memphis. Cada una de estas construcciones incluía elementos que glorificaban a sus esposas. Un monumento excepcional del arte romántico se convirtió en el templo de Nefertari en el Valle de las Reinas. Este sepulcro, destinado para el entierro de la adorada esposa del gobernante, es reconocido como una de las más bellas creaciones de la arquitectura del antiguo Egipto. Las paredes de la tumba están decoradas con frescos que plasmaron el viaje de la reina al mundo del más allá. Sin embargo, no son escenas lúgubres de morir, sino composiciones brillantes y vitales donde Nefertari se presenta como encarnación de la belleza y el amor. Ramsés transformó la muerte en triunfo de la pasión. Aspiraba a que incluso en la existencia ultratumba su elegida conservara encanto y felicidad. Para esto se atrajeron maestros destacados del imperio, se utilizaron los pigmentos y materiales más preciosos. Es notable que el culto del apego romántico, establecido por Ramsés, influyó en toda la tradición egipcia posterior. Los faraones de dinastías subsiguientes se esforzaron por imitar su ejemplo, erigiendo santuarios para gloria de sus amadas y esposas. Los especialistas contemporáneos en psicología de la personalidad, analizando el carácter de Ramsés II, concluyen que su obsesión con las relaciones románticas representaba no un simple capricho, sino un elemento de una estrategia a gran escala para fortalecer el poder y formar un culto a la personalidad.
Él comprendió una verdad fundamental. Un gobernante que demuestra capacidad para el gran amor es percibido por los súbditos como más humano y accesible. En nuestros días, tras el transcurso de más de 30 siglos desde la muerte de Ramsés, sus templos de la pasión no cesan de atraer millones de peregrinos. Personas de todos los continentes emprenden viajes a Egipto para ver con sus propios ojos los testimonios pétreos de la gran epopeya romántica. En la era de las tecnologías digitales y la comunicación virtual, la historia del faraón que transformó las relaciones personales en arte monumental adquiere una actualidad sorprendente. Probablemente, en esto se oculta el secreto de la inmortalidad de Ramsés el Grande. Él comprendió una verdad que no ha perdido significado hasta hoy: el amor representa no solo una vivencia íntima, sino también una energía poderosa capaz de inspirar grandiosas realizaciones y engendrar obras que sobreviven épocas. El reino de la pasión de Ramsés II se transformó no simplemente en un monumento arqueológico, sino en símbolo de la posibilidad de coexistencia armoniosa del sentimiento y el poder, de la política y el romanticismo, creando obras maestras que admiramos milenios después de su nacimiento.